26 atentados en 2 días. Un nuevo ataque deja 20 muertos en Colombia. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Euronews hoy. Un atentado en la carretera panamericana ha dejado al menos 20 muertos y más de 30 heridos de diversa consideración. El ataque atribuido a disidentes de las FARC supone un golpe a la estrategia de paz total del presidente Petro. La explosión de un vehículo cargado cortó la principal arteria de comunicación del suroeste del país, reactivando el temor a una nueva espiral de violencia interna en un momento de máxima fragilidad política para el gobierno y a las puertas de las elecciones del 31 de mayo. Aquí en Europa, la guerra en Ucrania no parece tener un fin cercano. En pleno aniversario por la catástrofe de Chernóbil, un cruento intercambio de ataques de drones ha dejado 16 muertos. Mientras Kiev denuncia bombardeos contra estructura crítica, en este día simbólico, Moscú ha intensificado sus ofensivas en el frente oriental. La efeméride del peor accidente nuclear de la historia se convierte así en un nuevo recordatorio de la crudeza de la guerra que no da tregua a la población civil. En España, el debate sobre la inmigración se tensa. En nuestra web analizamos en qué consiste la propuesta de prioridad nacional impulsada por Vox bajo el lema Españoles primero. El plan busca privilegiar a los ciudadanos nacionales en el acceso a ayudas, empleo y vivienda. Sin embargo, expertos legales advierten sobre los límites de esta medida. La Constitución española y los tratados de la Unión Europea blindan la igualdad de derechos, lo que sitúa la propuesta de la formación de Abascal en un complejo y difícil escenario jurídico. Comenzamos con el informativo. Desde el servicio secreto protegen inmediatamente a la pareja presidencial estadounidense en cuanto se oyen disparos en el vestíbulo del Hotel Hilton de Washington, D.C., donde se celebra la cena de corresponsales de la Casa Blanca. A continuación escoltan a Donald y Melania Trump fuera del lugar. Durante la rueda de prensa posterior, el presidente de los Estados Unidos se comparó con Abraham Lincoln cuando se le preguntó por qué cree que se ha convertido en un objetivo. The people that do the most, the people that make the biggest impact, they're the ones that they go after. They don't go after the ones that don't do much because they like it that way. And when you look at the people that have either, whether it was an attempt or a successful attempt, they're very impactful people. El presidente de Estados Unidos también ha difundido imágenes de las cámaras de seguridad del hotel en las que se ve al agresor intentando burlar las medidas de seguridad. Según las autoridades, se trata de un huésped del hotel procedente de California, armado con una pistola, una escopeta y cuchillos. Está previsto que se le imputen cargos el lunes. En 1981 tuvo lugar en el mismo hotel un intento de asesinato contra el entonces presidente de Estados Unidos, Ronald Reagan. Numerosos líderes mundiales expresaron su consternación tras el ataque perpetrado por un hombre armado en la cena de corresponsales de la Casa Blanca, celebrada el sábado en un hotel de Washington. Muchos de ellos coincidieron en señalar que la violencia no tiene cabida en una democracia. En un primer momento, el sospechoso fue visto corriendo para superar los controles de seguridad en el hotel, al tiempo que detonaban varios disparos. Un agente resultó herido, pero gracias a su chaleco antibalas no sufrió lesiones graves. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, declaró haber hablado con el presidente estadounidense Donald Trump tras el incidente. La violencia, dijo, no tiene cabida en la política jamás. Por su parte, la jefa de la diplomacia de la Unión Europea, Kaja Kallas, expresó su alivio al saber que todos estaban bien. Lamentó además que un evento destinado a honrar la libertad de prensa nunca debería convertirse en un escenario de miedo. Condenamos el ataque que se ha producido esta noche contra el presidente Donald Trump, expresó el presidente español Pedro Sánchez a través de X. La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, expresó su plena solidaridad con Trump y con todos los presentes y afirmó que los espacios de libre debate nunca deberían ser envenenados por el fanatismo. Otros líderes mundiales como Emmanuel Macron, Benjamin Netanyahu y Recep Tayyip Erdogan expresaron sentimientos similares. Cientos de buques permanecen inmovilizados en el Golfo, lo que deja a decenas de miles de marineros sin poder cruzar el estrecho de Ormuz, mientras el bloqueo marítimo entra en una fase crítica. Entre el 13 y el 19 de abril, unos 80 buques lograron transitar por la vía marítima, una caída vertiginosa respecto a la media de 130 tránsitos diarios registrada antes de la guerra. Las Naciones Unidas informan de que decenas de buques han sido objeto de disparos desde que comenzó el conflicto, con al menos 10 marineros muertos en acto de servicio. Los que actualmente se encuentran fondeados cerca de los puertos iraníes describen un ambiente tenso de aislamiento y amenaza constante. Kami di sini sudah 1 bulan.
Nuestro barco lleva aquí casi un mes. El día que atacamos, el 3 de marzo, ya hubo un ataque con drones. No sabíamos de dónde venía, pero nos informaron que era de Irán. Explotó cerca de un tanque de petróleo próximo a nuestro barco. Aunque el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha prolongado el alto el fuego de forma indefinida, Washington mantiene un estricto bloqueo sobre los puertos iraníes. En represalia, Teherán ha disparado contra varios buques y ha apresado otros dos, lo que complica aún más cualquier esperanza de un corredor seguro. Antes del alto el fuego, los marineros enfrentaron tantos problemas que había escasez de comida y algunos barcos empezaron a racionar el agua a 2 horas por la mañana y 2 horas por la tarde. El principal problema era que los marineros no podían comunicarse con sus familias. La Organización Marítima Internacional pide ahora un corredor humanitario urgente para evacuar a las tripulaciones atrapadas. Sin embargo, Teherán sigue exigiendo peajes por el paso, insistiendo en que el estrecho solo está abierto a los buques que considera no hostiles. La tregua entre Israel y Hezbolá no se sostiene. Esa es la valoración realizada este lunes por el ministro libanés de Personas Desplazadas, Kamal Shehadi, en el programa Europe Today de Euronews. Los ataques israelíes causaron la muerte de 14 personas el domingo, lo que lo convierte en el día más mortífero desde que comenzó el alto el fuego entre Tel Aviv y Beirut. No olvidemos que el alto el fuego le fue impuesto tanto a Israel como a Hezbolá la semana pasada. Ninguna de las partes quería el alto el fuego y ambos encontraron la manera de volver a su modus operandi de antes del anuncio del alto el fuego. Para Shehadi, el intento de Israel de establecer una llamada línea amarilla en el sur del Líbano, similar a la de Gaza, es indignante. No reconocemos ninguna línea amarilla, ni roja, ni azul. Tenemos una frontera y esa debe estar demarcada, afirmó el ministro libanés. Shehadi señaló también que el gobierno libanés ya se había comprometido a desarmar a Hezbolá y que quería garantizar que no se produjeran hostilidades en la frontera entre Líbano e Israel con el fin de conseguir una frontera que sea segura y esté protegida. En la apertura del lunes, los mercados petroleros volvieron a reaccionar negativamente ante la noticia de que la segunda ronda de conversaciones de paz entre Estados Unidos e Irán se había estancado durante el fin de semana. El precio del crudo Brent volvió a subir otro 1% hasta superar los 96 euros por barril, lo que eleva el incremento semanal al 10%. Donald Trump anunció el sábado que Estados Unidos sigue sin estar dispuesto a sentarse a la mesa de negociaciones en Pakistán con representantes del Estado persa, ya que Teherán no está cumpliendo sus exigencias y tampoco está claro quién lidera exactamente el país. Debido a los ataques con misiles iraníes, los petroleros deben seguir evitando el estrecho de Hormuz, por el que antes pasaba una quinta parte del comercio mundial de crudo. Al ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, le gustaría que su aliado Omán se sumara a la seguridad del estrecho en el futuro. De hecho, viajó a San Petersburgo el lunes para discutir el acuerdo sobre Oriente Medio con Vladimir Putin. La policía de Irlanda del Norte sospecha que disidentes republicanos irlandeses podrían estar detrás del atentado con coche bomba perpetrado la noche del sábado frente a una comisaría cerca de Belfast. Según la policía, el coche bomba estalló tras colocar un artefacto explosivo descrito como una bombona de gas en el vehículo robado de un repartidor y conducirlo hasta el lugar. De acuerdo con el servicio de policía, el grupo paramilitar disidente republicano irlandés Nuevo IRA podría ser el responsable. Este es el segundo ataque de esta naturaleza en solo un mes. Hay muchas similitudes entre los dos incidentes y, en consecuencia, nuestra hipótesis inicial es que esto bien podría ser obra del Nuevo IRA que reivindicó el atentado en Lurgan Park el 30 de marzo. El primer ministro Keir Starmer condenó el ataque y afirmó que los responsables serán llevados ante la justicia. El ataque se produjo tras un intento de atentado con bomba similar el 30 de marzo, cuando el artefacto no llegó a explotar frente a una comisaría de policía en la cercana ciudad de Lurgan. El grupo paramilitar Nuevo IRA reivindicó la autoría de ese ataque. El ministro de Defensa de Mali murió en un ataque generalizado en el que yihadistas y rebeldes tomaron ciudades y bases militares. El gobierno confirmó la muerte del jefe de defensa. Falleció después de que un coche bomba conducido por un terrorista suicida atacara su residencia. Se enzarzó en un tiroteo con los atacantes, pero resultó herido y murió más tarde en el hospital, según anunció el portavoz del gobierno en la televisión estatal.
El sábado, Mali, gobernado por una junta militar, sufrió uno de los mayores ataques coordinados contra su ejército en la capital, Bamako, y en varias otras ciudades y localidades. Según los informes, el jefe de la junta militar, el general Assimi Goïta, fue trasladado a un lugar seguro después de que su domicilio fuera atacado. Tras los golpes de Estado militares, las juntas de Mali, Níger y Burkina Faso dejaron de recurrir a sus aliados occidentales y se dirigieron a Rusia en busca de ayuda para combatir a los militantes islámicos. Sin embargo, la situación de seguridad se ha agravado en los últimos tiempos con un número récord de ataques perpetrados por militantes. En los últimos días, un correo filtrado del Departamento de Defensa de Estados Unidos valoraba la opción de expulsar a España de la OTAN. Fuentes del Pentágono han manifestado su malestar con la postura estratégica del gobierno de Sánchez. Este desaire diplomático surge tras las profundas discrepancias sobre el gasto español en defensa y el veto para usar las bases militares en Rota y Morón. Aunque la salida de un miembro es un proceso jurídicamente casi imposible, el tono empleado desde Washington marca una ruptura sin precedentes en la confianza con uno de sus aliados históricos. La semana pasada, un correo electrónico del Pentágono filtrado causó revuelo entre los funcionarios de Bruselas y Madrid. En él se revelaba una lista de medidas punitivas para los aliados que se negaran a colaborar en la guerra contra Irán. La propuesta más impactante, intentar suspender a España de la OTAN. Pero, un momento, ¿es eso siquiera posible? España ha sido la voz más crítica de Europa contra la guerra, negando los derechos de reabastecimiento y sobrevuelo en las bases de Rota y Morón para los ataques contra Irán. Mientras que Washington califica esto como un mínimo absoluto para la alianza, Madrid sostiene que estas bases no pueden utilizarse para acciones ajenas al Tratado de la OTAN. Sin embargo, a pesar de las amenazas, Estados Unidos no puede simplemente expulsar a un miembro de la alianza. La Carta Fundacional no prevé ningún mecanismo de suspensión y su artículo 13 solo contempla una salida voluntaria. Los expertos señalan que España está plenamente en su derecho de proteger su soberanía. No es la primera vez que ocurre esto. En 1986, tanto España como Francia cerraron sus bases aéreas a Estados Unidos por sus operaciones contra Libia. El correo filtrado sugiere además que las represalias podrían extenderse mucho más allá de España. Según se informa, el Pentágono está revisando su apoyo a la soberanía británica de las Islas Malvinas después de que el Reino Unido también denegara a Estados Unidos el uso de sus bases para atacar a Irán. Y ahora que el compromiso de Estados Unidos con la OTAN se está desvaneciendo, las naciones europeas están finalmente construyendo sus propios cimientos en materia de defensa. El miércoles pasado, Alemania presentó la primera estrategia militar del país para sus fuerzas armadas con el objetivo de crear el ejército más poderoso de Europa de aquí a 2039. El documento también reconoce que, dado que el interés de Washington se centra en el Indo-Pacífico, la contraparte europea debe asumir una mayor responsabilidad en su propia defensa. Así pues, si esto conduce a una alianza más fuerte o a un divorcio definitivo, sigue siendo la cuestión determinante para la cumbre anual de la OTAN de este mes de julio. Un dron se estrelló el sábado por la mañana en una zona poblada de Rumanía cerca de la frontera con Ucrania. El incidente se produjo durante un ataque aéreo a gran escala perpetrado por drones y misiles rusos contra Ucrania. El dron aterrizó en la ciudad de Galați, al sur del país, lo que provocó la evacuación de 200 personas, mientras dos cazas británicos estacionados en una base militar cercana despegaban de inmediato. No es la primera vez que este Estado miembro de la OTAN y de la Unión Europea ha sufrido una violación de su espacio aéreo, y la caída de fragmentos de drones en su territorio desde la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia en 2022. El presidente rumano Nicus Ordan afirmó que era la primera vez que se producían daños en propiedades rumanas, aunque no se han registrado víctimas. El ministro de Defensa de Rumanía ha comentado que tienen que reorganizar los sistemas de defensa y vigilancia, y el ministro de Asuntos Exteriores convocará al embajador ruso para tratar el incidente. 2/3 de las personas que sufrieron crisis alimentarias el año pasado vivían en solo 10 países y 1/3 de ellos en Sudán, Nigeria y la República Democrática del Congo, según un informe respaldado por la ONU.
El documento señala que los conflictos siguen siendo el principal motor de la inseguridad alimentaria aguda en el mundo. Lo que observamos es, en primer lugar, un fuerte aumento en el número de personas que se encuentran en situaciones catastróficas en términos de inseguridad alimentaria, es decir, personas en situaciones de hambruna o cercanas a la hambruna. Para que se hagan una idea, esta cifra se ha multiplicado por 9, alcanzando los 1,4 millones de personas. Por primera vez en el informe, que ya va por su 10ª edición, se confirmó la hambruna en 2 contextos distintos, en Gaza y en partes de Sudán, durante el mismo año. Alrededor de 266 millones de personas en 47 países o territorios experimentaron altos niveles de inseguridad alimentaria aguda el año pasado, casi el doble que en 2016. Con varias potencias reconsiderando un giro pronuclear en detrimento de las renovables, el mundo asiste al 40º aniversario de la catástrofe de Chernóbil, hecho ocurrido en la Ucrania soviética y conmemorado en medio de la guerra ruso-ucraniana. El 14 de febrero de 2025, un dron ruso perforó la cubierta protectora del reactor número 4 de Chernóbil. Según Bernard Laponche, físico nuclear que se ha convertido en uno de los opositores más activos al auge de este tipo de energía, los acontecimientos de los últimos 4 años aportan argumentos adicionales en favor del abandono de las armas nucleares. El accidente de Chernóbil se debió a causas no militares, al igual que el accidente de la central nuclear de Fukushima. La causa del accidente en 3 Mile Island tampoco fue una acción militar. Así pues, estas instalaciones, ya sean eléctricas o plantas de combustible, son peligrosas. Por lo tanto, por razones de seguridad nuclear y de riesgo, en caso de conflicto el uso de la energía nuclear debería restringirse. Además de la central de Chernóbil, el país cuenta con 4 centrales en funcionamiento de hasta 15 reactores. De hecho, la central nuclear más grande de Europa es Zaporilla, que fue ocupada por Rusia a principios de marzo de 2022. Hoy en día, todos sus reactores están parados. En septiembre de 2025, debido a las operaciones militares, la línea de transmisión de energía externa quedó fuera de servicio. No se lleva a cabo un reprocesamiento del combustible. En otras palabras, los residuos nucleares son combustible que se almacena en piscinas de desintegración que se encuentran junto al reactor. Este combustible irradiado está muy caliente y es altamente radiactivo, por lo que debe enfriarse. Sabemos que el problema de la refrigeración es un problema en Ucrania porque Rusia destruyó la presa. Si las bombas o los drones caen sobre las piscinas o las instalaciones de almacenamiento de combustible usado, el resultado será una fuga de radiactividad. Desde el inicio de la invasión rusa, Ucrania ha dejado de utilizar por completo el combustible nuclear procedente de Rusia. En Europa, la situación es muy diferente, subraya Laponche. Francia en particular considera a la energía nuclear como una prioridad tal que aún mantiene comercio nuclear con Moscú. La energía nuclear trasciende las leyes generalmente aceptadas. Seguimos comerciando con Rusia a pesar de la guerra, y la energía nuclear se exime del cumplimiento de obligaciones internacionales. Mientras Ucrania conmemora el 40 aniversario del desastre nuclear de Chernóbil, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha acusado a Rusia de cometer terrorismo nuclear. Zelensky afirmó que Rusia está llevando al mundo al borde de un nuevo desastre nuclear y señaló al ataque con drones rusos contra la central de Chernóbil el año pasado. Mientras tanto, numerosos ucranianos se dieron cita durante el fin de semana para honrar a quienes perdieron la vida en el desastre de Chernóbil, así como a las aproximadamente 600.000 personas cuya misión fue la descontaminación del lugar. El 26 de abril de 1986, un error humano durante una prueba de seguridad provocó una explosión en la central nuclear del norte de Ucrania. Un informe de la ONU de 2005 estimó que 4.000 personas murieron como consecuencia del accidente. Sin embargo, Greenpeace sitúa la cifra en torno a las 100.000. Los ataques rusos contra Ucrania continuaron en el 40 aniversario del desastre nuclear, con al menos 3 muertos y 4 heridos entre la noche del sábado y la madrugada del domingo.
2 de las muertes se registraron en la región nororiental de Sumi, en la línea del frente, mientras que otra persona falleció en Dnipro, según informaron funcionarios regionales. Llega una nueva paciente al hospital. Una paciente bastante inusual, ya que se trata de un animal salvaje, una zorrita muy joven, encontrada sola, sin su madre. Aquí tenemos una cría de zorra que fue encontrada en el jardín de una señora. Recogida por los equipos del Hospital de Fauna Silvestre en las instalaciones de la Escuela Nacional de Veterinaria, la joven zorra está siendo examinada. No sufre hipotermia ni está deshidratada. Se encuentra relativamente estable. El año pasado se acogieron aquí más de 10.400 animales salvajes, entre ellos muchos mamíferos europeos como zorros, ciervos y erizos. Los animales suelen llegar jóvenes entre abril y septiembre tras su nacimiento. El objetivo de los cuidadores es prepararlos para su vuelta a la naturaleza. Una vez que alcancen un peso que consideremos adecuado, serán trasladados al centro de rehabilitación hasta que sean lo suficientemente grandes como para pasar a un recinto de liberación gradual. Solo las especies invasoras no son liberadas. Entre el 60% y el 80% de los animales que llegan aquí son víctimas de actividades humanas como atropellos en carretera. En cierto sentido, tenemos la responsabilidad de hacernos cargo de estos animales que acaban aquí en la mayoría de los casos por nuestra culpa. Por eso les ofrecemos una segunda oportunidad en este espacio de cuidados. Gestionado por la asociación Faunal Fort, fundada hace casi 40 años, el hospital veterinario funciona principalmente gracias a donaciones y al trabajo de voluntarios. A mediados de febrero apareció en las aguas frente a Ítaca una gran jaula o anillo procedente de una granja piscícola abandonada. Estaba a la deriva en el mar Jónico, contaminando el agua y amenazando la seguridad de barcos y embarcaciones. La Guardia Costera la llevó a tierra y la organización medioambiental Healthy Seas se encargó de retirarla de la playa y reciclar el material. Es necesario un cambio en el sistema. Existen leyes, pero en Grecia no se aplican ni se hacen cumplir adecuadamente. Así que, en primer lugar, el propietario responsable de la piscifactoría debe ocuparse de retirarlos, limpiarlos, o si no, entonces las autoridades competentes. Pero es una cuestión de capacidad, dinero y de conocimientos. Las piscifactorias abandonadas llevan años afectando a la isla. Un día los propietarios decidieron cerrar sus operaciones, pero no retiraron el equipo ni quitaron las redes del lecho marino. Logramos deshacernos de las granjas piscícolas que habían sido abandonadas en la isla. La limpieza fue llevada a cabo por Healthy Seas hace 3 o 4 años. Sin embargo, hay fragmentos que se desprenden de las granjas piscícolas, que acaban en el mar y obstaculizando la navegación. A menudo vemos este tipo de sucesos. Desde 2021 hasta ahora, Healthy Seas ha retirado toneladas de redes del lecho marino de la isla. El equipo incluye buzos de los Países Bajos, el Reino Unido, Grecia, el Líbano y Hungría. Tras la primera misión, la organización medioambiental recibió docenas de llamadas sobre jaulas de pesca abandonadas procedentes de toda Grecia. Aunque el problema es bien conocido, hasta la fecha nadie ha sido sancionado. El Estado griego parece incapaz de abordar el problema, por lo que el ayuntamiento está buscando la ayuda de organizaciones medioambientales. Από την Ιθάκη για το Euronews, Απόστολος Τάικος. Si la subida de los precios del combustible te está haciendo replantearte algunas opciones de transporte, no leas esto, podría hacerte sentir peor. Todo iba viento en popa hasta finales de febrero. Bueno, más o menos. Los precios del combustible habían ido bajando en la mayor parte de la Unión Europea. Entonces Estados Unidos e Israel atacaron Irán interrumpiendo el tráfico comercial en la vital ruta marítima del estrecho de Hormuz, lo que disparó los precios del combustible por las nubes. En marzo de 2026, los precios del combustible subieron alrededor de un 13% en toda la UE y casi un 19% en el Reino Unido. El país más afectado de la UE fue Alemania, donde los costes subieron casi un 20%. Rumanía experimentó un repunte similar el mes pasado, 19,6%.
La situación no fue mucho mejor en los Países Bajos, Letonia y Austria, todos ellos con aumentos que superaron el 17%. Solo hubo 2 excepciones en Europa, Hungría y Eslovenia, donde los precios del combustible disminuyeron un 2,7 y un 5,9% respectivamente en comparación con marzo de 2025. Entonces, ¿quiénes se vieron más afectados, los conductores de gasolina o los de diésel? En la UE, sin duda, los conductores de diésel fueron los más afectados, con un aumento interanual de los precios del 19,8% frente al 9,4% de la gasolina. Y en el Reino Unido la situación es aún más extrema, con un aumento del 26% en el diésel, mientras que la gasolina sube alrededor del 11%. ¿Tiene Zelensky un cuadro robado en su despacho? El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha sido acusado de colgar un cuadro robado en su despacho. La afirmación ha estado circulando en X, donde varias cuentas compartieron lo que parecía ser una entrevista de BBC News con él. En las imágenes se ve una pintura al fondo identificada como Naturaleza muerta con cerezas del artista francés Paul Cézanne, pero nada de esto resiste al escrutinio. Es cierto que la obra fue robada a finales de marzo de la Fundación Magnani Rocca cerca de Parma, en Italia, junto con otras 2 obras maestras de Pierre Auguste Renoir y Henri Matisse. Según los informes, el robo fue valorado entre 9 y 10 millones de euros. No hay pruebas que vinculen ninguna de estas obras robadas con la oficina de Zelensky. La presidencia también ha dicho a The Cube que las acusaciones son falsas. El supuesto reportaje de la BBC también es totalmente falso. La voz en off ha sido generada por inteligencia artificial y algunos elementos del sitio web de la presidencia ucraniana han sido manipulados digitalmente. Este vídeo forma parte de una campaña de desinformación antiucraniana difundida por una red de bots rusos llamada Matrioshka. Las imágenes originales proceden de una entrevista con AP grabada 3 meses antes. Una comparación de ambas versiones muestra que el cuadro del fondo es diferente, lo que significa que la pintura robada fue insertada artificialmente en el vídeo. En el momento en que se grabó la entrevista, la obra que realmente colgaba en ese lugar era del artista ucraniano Andriy Shebotaru y representaba el monte de Merzy en Crimea, región natal del artista. Shebotaru dijo a The Cube que varios amigos le regalaron algunas de sus obras a Zelensky, y este no es un caso aislado. En octubre de 2025, redes similares pro-Kremlin afirmaron falsamente que refugiados ucranianos fueron detenidos por la policía francesa en relación con el robo en el Louvre del año pasado. Hasta aquí las noticias y gracias por seguirnos. Ahora les dejamos con el tiempo. Como saben, pueden mantenerse informados a través de nuestras redes sociales y nuestra página web. No olviden seguirnos en el canal de YouTube para no perderse ningún Euronews Hoy y compartan el vídeo. Les recomendamos además que se pueden descargar nuestra aplicación para estar al día de todo lo que ocurre tanto en Europa como en el resto del mundo. Tras la previsión meteorológica podrán ver el vídeo No Comment. Buen día y buena suerte. Euronews, el tiempo.
On 3, 2, 1. Yeah!